Nadie notaba a la mujer que limpiaba los pasillos, hasta que una noche salvó al director del hospital, y lo que comenzó como un gesto anónimo, desató una verdad que podría destruirlos a ambos. Hola mis amigas y amigos, antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. La noche en el hospital privado Esperanza Divina era un universo autónomo, regido por silencios profundos y el eco solitario de pasos apresurados sobre baldosas impecables. Las luces pálidas del techo se reflejaban en el suelo encerado con una frialdad casi líquida, creando un laberinto de corredores donde el olor a desinfectante y antiséptico se aferraba al aire como una promesa de pureza. En este reino de quietud y urgencia contenida, el tiempo parecía dilatarse, cada tic-tac del reloj de una estación de enfermería magnificado hasta convertirse en el latido de un corazón colectivo. Era un mundo diseñado para combatir el caos de la enfermedad con un orden implacable, un santuario de la ciencia donde el sufrimiento era gestionado, medido y, con suerte, erradicado. Sin embargo, bajo esa superficie de control flotaba una tensión palpable, la conciencia constante de que la vida y la muerte negociaban sus términos en cada habitación. En medio de este escenario casi fantasmal, Lucia se movía como un espíritu discreto, una figura que dominaba el arte de la invisibilidad. A sus 35 años, su rostro portaba un cansancio crónico que las pocas horas de sueño nunca lograban disipar por completo, pero sus ojos conservaban una chispa de observación aguda. Empujaba su carrito de limpieza con una dignidad silenciosa, una rutina que era tanto su sustento como su refugio. Para el personal del turno diurno, ella era una entidad funcional, la señora de la limpieza, una sombra que aparecía al anochecer para borrar las cicatrices del día, las manchas de sangre que se resistían a desaparecer, las gasas olvidadas en un rincón, el polvo que se asentaba sobre la esperanza en las salas de espera. Su presencia era tan fundamental como ignorada, una constante en la ecuación del hospital que nadie se detenía a resolver. Lucia no se limitaba a limpiar. Ella absorbía el entorno con una intensidad que pocos podían imaginar. Su analfabetismo, una herida secreta que llevaba con una mezcla de vergüenza y resignación, había forzado a sus otros sentidos a desarrollarse de manera extraordinaria. Podía interpretar el lenguaje del hospital más allá de las palabras escritas en los informes. Conocía el ritmo exacto de la planta de cardiología por la sinfonía electrónica de los monitores, distinguiendo la cadencia regular de un corazón estable de la arritmia alarmante que presagiaba una crisis. Aprendió a diferenciar la angustia genuina en el llanto de un familiar en la sala de espera de la frustración contenida en el suspiro de una enfermera al final de un turno de 216 horas. Sus manos borraban la suciedad, pero su mente catalogaba las huellas invisibles del dolor y la esperanza que impregnaban cada metro cuadrado del edificio. En la estrechez de su pequeño casillero metálico, en el sótano reservado para el personal de mantenimiento, Lucia guardaba sus dos únicos tesoros, los anclajes de su existencia. El primero era una fotografía arrugada, con los bordes suavizados por el manoseo constante, de su hermano pequeño, Marcos, cuya sonrisa infantil parecía desafiar el destino que le había tocado. Fallecido años atrás en la cama de un hospital público superpoblado, víctima de una infección postoperatoria que Lucia estaba convencida de que se podría haber evitado con una simple observación más atenta. El segundo tesoro era un viejo y pesado manual de enfermería que había rescatado de un contenedor de basura.
No podía descifrar las complejas terminologías médicas ni las explicaciones detalladas, pero pasaba sus descansos estudiando los diagramas, los dibujos anatómicos del corazón humano, los pulmones, las arterias. Trazaba con el dedo las ilustraciones, soñando con un mundo donde sus manos no solo sostuvieran una mopa, sino que también pudieran curar. Su anhelo de convertirse en enfermera era una brasa incandescente enterrada bajo capas de realidad y autolimitación. Se alimentaba de la culpa persistente por la muerte de su hermano y de un deseo desesperado por redimir un pasado que no podía cambiar. Cada vez que desinfectaba una barandilla de cama o pulía el cristal de una incubadora, se imaginaba a sí misma del otro lado, vistiendo un uniforme blanco, ajustando un goteo intravenoso, ofreciendo una palabra de consuelo basada en el conocimiento y no solo en la intuición. Era un sueño silencioso y tenaz, un acto de rebelión contra la etiqueta de invisible que el mundo le había impuesto. Su trabajo no era solo una forma de ganarse la vida, era su campo de estudio no oficial, su universidad clandestina, donde las lecciones se aprendían a través de la empatía y la observación minuciosa, esperando un día poder traducir ese conocimiento en acción. Esa madrugada, la rutina se fracturó con una violencia inesperada. Una tormenta eléctrica de una furia bíblica se desató sobre la ciudad, y los truenos retumbaban como la artillería de un dios enfadado. De repente, con un parpadeo agónico, la energía principal del hospital cedió. La oscuridad fue total, un abismo de negrura que devoró los pasillos y las habitaciones, solo para ser perforados segundos después por el resplandor inquietante de las luces de emergencia. El silencio habitual fue reemplazado por el zumbido de los generadores de respaldo y el sonido de la lluvia torrencial golpeando las ventanas como miles de dedos frenéticos. Lucia, que estaba terminando su ronda en la planta de dirección, un área que normalmente limpiaba con una rapidez casi temerosa, sintió una sacudida de adrenalina. La atmósfera se había vuelto densa, cargada de una electricidad que iba más allá del clima. Fue entonces cuando lo escuchó. Un golpe sordo y pesado, proveniente del interior del despacho del doctor Eduardo Acevedo, el intocable director general del hospital. El sonido fue anómalo, brutalmente humano, en un entorno que aspiraba a la perfección mecánica. Se quedó inmóvil, su carrito de limpieza a un lado, el corazón martilleándole en el pecho. Las reglas eran claras: nunca molestar, nunca desviarse, nunca interactuar. Pero el sonido había sido el de un cuerpo cayendo, un sonido que ella conocía demasiado bien. Un instinto primario, una oleada de empatía que anuló años de obediencia y miedo a la reprimenda, la empujó hacia adelante. Con la mano temblorosa, giró el pomo de la pesada puerta de madera y la abrió una rendija, asomando la cabeza en la opulenta penumbra de la oficina del hombre más poderoso del hospital. La escena que la recibió fue una pintura de contrastes violentos. El gran doctor Acevedo, el titán de la medicina cuya reputación de brillantez y arrogancia era legendaria, estaba desplomado en el suelo junto a su escritorio minimalista de caoba y acero. Su rostro, normalmente una máscara de autoridad impasible, estaba pálido y cubierto por un sudor frío que brillaba bajo la luz roja de emergencia. Una mano se apretaba con fuerza contra su pecho y su respiración era un jadeo corto y agitado que rompía el silencio del despacho. El lujo estéril de la habitación, con sus libros encuadernados en piel y sus vistas panorámicas de la ciudad lluviosa, chocaba brutalmente con la cruda vulnerabilidad del hombre en el suelo. El olor a ozono de los monitores apagados se mezclaba extrañamente con el aroma a tierra mojada que emanaba de la ropa húmeda de Lucia. Sin un segundo de duda, Lucia se deslizó dentro de la habitación, cerrando la puerta tras de sí.
El miedo se disolvió, reemplazado por una calma asombrosa que parecía surgir de las profundidades de su ser. Se arrodilló junto a él, su humilde uniforme de trabajo rozando la costosa alfombra. Reconoció los síntomas al instante, no por haberlos leído, sino por haberlos visto grabados en los diagramas de su manual y de forma más dolorosa en la memoria traumática de los últimos días de su hermano. «Tranquilo, doctor, estoy aquí para ayudar», susurró con una voz suave y firme que nunca supo que poseía. Con dedos ágiles, le aflojó la corbata de seda que parecía estrangularlo y desabrochó el primer botón de su camisa, dándole espacio para respirar. Su presencia era un bálsamo inesperado en medio del colapso. Usando la fuerza de sus brazos, acostumbrados a fregar suelos y empujar pesados carros, lo acomodó con cuidado en la posición de recuperación que había visto en un documental de televisión. Le hablaba en susurros continuos, palabras sencillas y tranquilizadoras que actuaban como un ancla en su pánico. «Respira conmigo, doctor. Despacio. Siente el aire entrar y salir. Así, muy bien». Luego, recordó una de las ilustraciones más detalladas de su manual. Colocó la base de su palma en el centro de su pecho y comenzó a aplicar una presión rítmica y constante, un procedimiento improvisado basado en una imagen que había memorizado. Justo cuando sentía que un ritmo más estable volvía a la respiración del doctor, escuchó el sonido de pasos apresurados y voces en el pasillo. El pánico la asaltó, pero no por él, sino por ella misma. ¿Cómo explicar su presencia allí? Desapareció en las sombras del pasillo un instante antes de que el equipo de seguridad irrumpiera, dejando atrás solo el eco de su voz calmada y un rastro casi imperceptible del aroma a lavanda de sus productos de limpieza. Eduardo despertó en la suite más lujosa de su propio hospital, la luz del sol filtrándose a través de las persianas venecianas. El diagnóstico era claro: un evento cardíaco menor provocado por el estrés y el agotamiento. Sin embargo, su mente, normalmente un torbellino de datos clínicos y protocolos, estaba anclada en un recuerdo borroso y etéreo. No recordaba el dolor agudo ni el pánico de perder el control, sino la sensación de unas manos firmes sobre su pecho y una voz suave que lo envolvía como una manta. Era una voz que prometía calma en medio del caos, un susurro que había logrado silenciar el estruendo de su propio colapso. Esta sensación de paz era una anomalía, un dato que no encajaba en la ecuación lógica de su vida, y lo perturbaba más que la propia vulnerabilidad de su cuerpo. Para un hombre que diseccionaba la realidad en busca de causas y efectos medibles, este acto de compasión anónima era un problema que exigía una solución. Llamó a su jefe de seguridad, un hombre corpulento y de pocas palabras llamado Ricardo. «Hubo alguien en mi oficina durante el apagón, justo antes de que llegaran ustedes», dijo Eduardo desde su cama, su voz aún débil, pero con el filo de la autoridad intacto. «Una mujer. No sé quién era. Quiero que la encuentre. Revise cada cámara. Hable con todo el personal del turno de noche. No quiero excusas, quiero un nombre». La orden era perentoria, impulsada por una necesidad casi obsesiva de ponerle un rostro a esa voz, de entender por qué un gesto desinteresado lo había impactado más profundamente que cualquier logro profesional en su carrera. La investigación resultó ser un callejón sin salida. El apagón había dañado los servidores de las cámaras de seguridad de la planta de dirección, dejando solo imágenes corruptas e inservibles. Ricardo entrevistó meticulosamente a cada enfermera, celador y guardia que estuvo de servicio esa noche. Nadie vio nada fuera de lo común. La mayoría estaba lidiando con las contingencias del apagón en las plantas de pacientes. La única pista, frágil y casi descartable, provino de un joven guardia de seguridad. «Recuerdo haber visto a la señora de la limpieza por ese pasillo, doctor. Lucia, creo que se llama. Pero es normal.
Era su zona de trabajo a esa hora. Ricardo le transmitió la información a Eduardo con escepticismo. Lucia, la limpiadora. Imposible, Ricardo. Siga buscando. Tiene que haber algo más. La incredulidad de Eduardo era una fortaleza que comenzaba a mostrar fisuras. Una empleada de limpieza con el conocimiento y la sangre fría para manejar una emergencia cardíaca era ilógico, improbable. Sin embargo, tras 2 días sin nuevas pistas, la frustración lo llevó a exigir los archivos de todo el personal de limpieza del turno de noche. Cuando el sobre llegó a sus manos, lo abrió con desdén, esperando confirmar su hipótesis de que la pista era un error. Y entonces la vio. La fotografía del expediente de Lucia era pequeña, en blanco y negro, pero inconfundible. El mismo rostro cansado pero digno que había cruzado 1000 veces en los pasillos sin registrarlo. El mundo de Eduardo Acevedo, un universo construido sobre jerarquías y certezas, se tambaleó sobre sus cimientos. La mujer invisible, la sombra, era su salvadora. A partir de ese momento, Lucia dejó de ser parte del mobiliario del hospital para convertirse en el centro de un estudio silencioso y personal. Eduardo comenzó a observarla, primero con una curiosidad clínica y luego con una fascinación creciente. Desde la ventana de su oficina, que dominaba el patio interior, la veía durante sus descansos, sentada sola en un banco, la mirada perdida. A través de las cámaras de seguridad que ahora funcionaban a la perfección, la vio consolar a una anciana que lloraba desconsoladamente tras recibir una mala noticia. Su mano en el hombro de la mujer, ofreciendo un consuelo silencioso que ninguna medicina podía proporcionar. La vio detenerse frente al cartel que anunciaba clases de alfabetización para adultos, sus dedos casi rozando el papel, con una expresión de anhelo tan profunda que a Eduardo le dolió físicamente. Cada observación era una pieza más en el rompecabezas de la mujer que le había salvado la vida. Veía la meticulosidad con la que limpiaba, no como una tarea, sino como un acto de cuidado. El personaje que él había construido en su mente, la simple señora de la limpieza, se desmoronaba para revelar a una mujer de una profundidad y una compasión que lo avergonzaban. Él, que manejaba la vida y la muerte con la frialdad de un dios menor, se dio cuenta de que esta mujer analfabeta entendía el corazón humano de una manera que él, con todos sus títulos y su genio quirúrgico, nunca había logrado. La mujer invisible se había vuelto dolorosamente visible, y su existencia silenciosa se convirtió en un espejo que reflejaba la pobreza de su propia vida emocional. Una noche, impulsado por un deseo de conectar, de tender un puente sobre el abismo social que los separaba, Eduardo ideó un experimento. Dejó deliberadamente sobre una de las mesas de la cafetería del personal, justo antes del turno de Lucia, una copia de una prestigiosa revista médica abierta en un artículo sobre nuevas técnicas de reanimación cardiopulmonar, ilustrado con gráficos claros y detallados. Era una botella lanzada al océano, un mensaje en un código que no estaba seguro de que ella pudiera o quisiera recibir. Se sintió extrañamente vulnerable, como un adolescente dejando una nota de amor secreta. Al día siguiente, regresó a la cafetería antes del amanecer. La revista estaba exactamente en el mismo lugar, intacta, pero al acercarse, notó algo. Una pequeña y casi imperceptible huella dactilar sobre la imagen principal del corazón, como si unos dedos hubieran trazado el contorno del órgano, intentando descifrar su misterio. Esa huella dactilar fue una revelación, un diálogo silencioso que confirmó sus sospechas. Ella no solo lo había salvado por instinto, había un conocimiento latente, una curiosidad, un anhelo de entender. Esta comprensión solidificó la obsesión de Eduardo, transformándola en un propósito,
quería saber más, quería entender la fuente de su fuerza, quería, de alguna manera, pagar la deuda que sentía. Su comportamiento en el hospital comenzó a cambiar sutilmente. Sus rondas se volvieron menos temidas. En ocasiones asentía con la cabeza al personal de enfermería. Una vez, incluso se detuvo a preguntar a un celador por su familia. El cambio, aunque mínimo, fue sísmico para la cultura del hospital y no pasó desapercibido, especialmente para la persona cuya carrera dependía de predecir cada uno de sus movimientos. La doctora Verónica Soares, jefa de administración, era una mujer cuya ambición era tan afilada como su inteligencia, elegante, calculadora y políticamente astuta. Siempre había visto a Eduardo como el último obstáculo y, a la vez, el premio final en su ascenso a la cima del poder hospitalario. Llevaba años estudiando sus patrones, su lógica fría, su desdén por las trivialidades humanas. Por eso, fue la primera en detectar las anomalías en su comportamiento. Notó las miradas prolongadas hacia el patio, las pausas inexplicables en los pasillos, el interés repentino por los horarios del personal de limpieza. Un día, desde su propia oficina, lo vio observar a Lucia con una intensidad que nunca le había visto dedicar a nada que no fuera una tomografía compleja. «¿Qué te pasa, Eduardo?», se preguntó en voz alta. «Desde tu pequeño susto, pareces estar en otro planeta». Pronto, los susurros comenzaron a serpentear por los corredores del Esperanza Divina, alimentados con discreción por Verónica, quien veía en la extraña conducta de Eduardo una debilidad que podría explotar. «¿Han notado al director?», decía una enfermera a otra en la cafetería. «Dicen que el ataque le afectó la mente. Se ha vuelto blando». Otro residente comentó: «Pasa más tiempo mirando a la limpiadora que los informes de cirugía. Mi abuela diría que le hicieron brujería». Los rumores crecieron, tejiendo una narrativa de locura y obsesión en torno al hombre más racional que conocían. Lucia, ajena a todo, continuaba con su trabajo, sintiendo solo un aumento en las miradas curiosas y las sonrisas burlonas que no lograba comprender del todo, pero que la hacían sentirse más expuesta que nunca. Verónica, sintiendo que el momento era propicio para actuar, decidió poner a prueba su teoría y, de paso, reafirmar el orden establecido. Sabía del interés de Lucia por los libros, habiéndola visto merodear cerca de la biblioteca médica en más de una ocasión. Una tarde, organizó su movimiento con la precisión de un estratega. Esperó a que Lucia, en un raro momento de valentía, se acercara a un atlas de anatomía que alguien había dejado abierto en un atril cerca de la entrada de la biblioteca. Justo cuando Lucia, hipnotizada, levantaba una mano para tocar una ilustración del sistema circulatorio, Verónica apareció, flanqueada por un grupo de residentes y enfermeras a los que había convocado con un pretexto trivial. La voz de Verónica cortó el aire, cargada de un desprecio gélido. «¿Se puede saber qué haces aquí? Este no es tu lugar». Lucia se sobresaltó, retirando la mano como si el libro quemara. Se quedó paralizada, el color subiendo a sus mejillas. «Yo solo estaba mirando», balbuceó, su voz apenas un hilo. Verónica sonrió, una sonrisa cruel y victoriosa. «¿Mirando, eh? O quizás intentabas robar información confidencial, aunque no sé cómo podrías leerla», añadió con malicia, asegurándose de que todos escucharan. «O tal vez», continuó bajando la voz a un susurro conspirador, «tienes otras ambiciones más personales con el director. He oído los rumores». La acusación fue un veneno, una mezcla de clasismo y humillación pública diseñada para aniquilarla. Lucia se sintió desnuda, el centro de una docena de miradas que la juzgaban, la desnudaban de su dignidad y la reducían a un estereotipo. Las risas ahogadas de algunos de los residentes fueron como bofetadas. La vergüenza era tan intensa que deseó que el suelo se abriera y se la tragara.
No tenía palabras para defenderse, su mente en blanco por el shock y la humillación. Su sueño secreto, su anhelo de conocimiento, había sido retorcido y expuesto como algo sucio y calculador. Estaba atrapada, sola, en el centro de un círculo de desprecio, y justo en ese momento de máxima desesperación, una voz resonó desde el final del pasillo, una voz que todos conocían y temían, ahora más fría y afilada que un bisturí de acero. Doctora Soares. Eduardo Acevedo avanzó lentamente hacia el grupo, su presencia inmediatamente disolviendo las sonrisas y enderezando las espaldas. Se detuvo junto a Lucia, creando una barrera protectora con su propio cuerpo. Sus ojos no dejaron los de Verónica. La ambición de la señora Lucia, dijo, su voz peligrosamente calmada, es algo que usted, con toda su educación y sus títulos, nunca podría llegar a comprender. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Ella no busca poder, como otros en esta sala. Busca conocimiento, y eso es algo que en este hospital a partir de ahora vamos a fomentar, no a castigar. El silencio en el pasillo era absoluto, roto solo por el lejano pitido de un monitor. Se giró ligeramente hacia Lucia, su expresión suavizándose por una fracción de segundo. Señora Lucia, a partir de este momento tiene mi autorización expresa y personal para acceder a cualquier material educativo de este hospital. La biblioteca, los seminarios en línea, lo que necesite, considere los recursos de Esperanza Divina como suyos. Luego, su mirada volvió a barrer al grupo, deteniéndose de nuevo en Verónica. Y que quede perfectamente claro para todos, concluyó, su voz volviendo a ser de acero. Si alguien en este hospital vuelve a faltarle al respeto de cualquier manera, se enfrentará directamente a mí. ¿Ha quedado claro, doctora? Verónica, pálida de ira y humillación, solo pudo asentir rígidamente. La intervención de Eduardo fue una demostración de poder devastadora. Salvó a Lucia de la humillación inmediata, devolviéndole la dignidad que Verónica había intentado arrebatarle. Sin embargo, al hacerlo, también la encadenó a un nuevo destino, al salir del círculo de curiosos, que ahora la miraban con una mezcla de asombro y resentimiento. Lucia sintió un nuevo tipo de soledad. Ya no era la limpiadora invisible, ahora era la protegida del jefe, un título mucho más pesado y peligroso. Se había convertido en un símbolo, en el centro de la batalla no declarada entre el director y su ambiciosa administradora. Eduardo la había defendido, pero también la había empujado al centro de un escenario donde las luces eran demasiado brillantes y los enemigos invisibles. Su relación, si es que podía llamarse así, había cruzado un umbral. El puente que Eduardo había intentado tender se había convertido en una fortaleza que la aislaba. En los días siguientes, el personal la evitaba. Las enfermeras que antes le sonreían, ahora desviaban la mirada. Los celadores dejaban de hablar cuando ella entraba en una habitación. El silencio que la rodeaba ya no era de indiferencia, sino de hostilidad. Se había convertido en un recordatorio andante del poder del director y de la fragilidad de sus propias posiciones. Lucia se refugiaba en la biblioteca, ahora un santuario y una prisión, pasando horas con los libros que no podía leer, sintiendo el peso de una protección que no había pedido y que no entendía completamente. Eduardo, por su parte, observaba las consecuencias de su acto con una mezcla de satisfacción y creciente preocupación. Había protegido a la mujer que lo salvó, había desafiado la mezquindad de su entorno, pero también la había expuesto a un nuevo tipo de peligro, la envidia. Veía la soledad en sus ojos cuando la observaba a través de las cámaras y sentía una punzada de responsabilidad. Su intento de reparar una deuda había creado una complicación mucho mayor. La conexión entre ellos, forjada en la oscuridad de su oficina,
y ahora sellada en un pasillo público, era un hilo invisible y tenso, cargado de poder, gratitud y un peligro inminente que ninguno de los dos sabía cómo navegar. El gesto de Eduardo, lejos de disuadir a Verónica, solo avivó las llamas de su resentimiento. Ahora tenía la certeza de que la conexión entre el director y la limpiadora era la clave de su vulnerabilidad. «Muy bien, Eduardo», susurró para sí misma en su impecable oficina, mirando la foto de Lucia en el archivo del personal. «Si esta mujer es tan importante para ti, entonces descubriré por qué. Todo el mundo tiene un secreto, y yo encontraré el tuyo». Su investigación ya no sería sobre la competencia de Eduardo, sino sobre el pasado de la mujer que, sin saberlo, se había interpuesto en su camino. La batalla por el alma del hospital Esperanza Divina había comenzado en serio. Lucia, mientras tanto, vivía en un estado de confusión y gratitud. El doctor Acevedo, ese hombre que parecía un dios distante, la había defendido. Le había abierto una puerta a un mundo que siempre había soñado, pero al mismo tiempo la había empujado a una arena de leones. Una noche, mientras limpiaba el cristal de la puerta de la oficina de Eduardo, lo vio adentro, de espaldas a ella, mirando la ciudad nocturna. Por un instante, sus miradas se cruzaron en el reflejo. Él no se movió, ella tampoco. Fue un momento suspendido en el tiempo, una comunicación sin palabras. Ella le ofreció un tímido asentimiento de gratitud. Él respondió con una inclinación casi imperceptible de su cabeza. La tensión en el hospital se podía cortar con un cuchillo. El personal se dividió en facciones no declaradas, los que apoyaban a Verónica y el antiguo orden, y los pocos que admiraban en secreto el cambio del director. Lucia estaba atrapada en el medio, un peón en un juego de ajedrez cuyas reglas no entendía. A veces encontraba un libro de ilustraciones médicas dejado accidentalmente en su camino, o una nota para un seminario web sobre cuidados básicos al paciente clavada en el tablón de anuncios de su área. Sabía que eran de él, pequeños gestos que mantenían viva la llama de su sueño, pero cada gesto también la hacía más dependiente de su enigmático protector. Eduardo se sentía cada vez más atraído por la resiliencia de Lucia. Veía cómo soportaba el ostracismo con la misma dignidad silenciosa con la que empujaba su carrito de limpieza. Se dio cuenta de que su fascinación inicial se estaba transformando en algo más profundo, un respeto que rozaba la admiración. Esta mujer, sin educación formal, poseía una inteligencia emocional y una fortaleza que empequeñecían a las mentes más brillantes de su equipo. Empezó a cuestionar los cimientos de su propia vida, su búsqueda incesante de la perfección, su desdén por la debilidad, su soledad autoimpuesta. Lucia no solo había salvado su vida, estaba sin saberlo realizando una cirugía a corazón abierto en su alma. En un intento por formalizar su apoyo y sacarla del limbo en el que la había colocado, Eduardo comenzó a idear un plan más audaz. Ya no se trataba solo de dejarle libros o defenderla en los pasillos. Se dio cuenta de que para liberarla de verdad necesitaba darle las herramientas para que se defendiera por sí misma. La idea de una fundación, de una beca, comenzó a tomar forma en su mente. Sería un movimiento arriesgado que sin duda Verónica interpretaría como la confirmación definitiva de sus sospechas, pero era el único camino que veía. Quería transformar su gratitud en una oportunidad real, en un legado que fuera más allá de un simple acto de bondad. Mientras Eduardo planeaba su siguiente movimiento, Verónica intensificaba su propia investigación. Usando los recursos del hospital y sus contactos, empezó a cavar en el pasado de Lucia. Buscaba cualquier cosa, una mancha, una debilidad, algo que pudiera usar para desacreditarla y, por extensión, a Eduardo. Nadie es tan puro,
Se repetía a sí misma mientras revisaba registros públicos y archivos antiguos. En algún lugar hay algo de oscuridad. Su búsqueda era metódica, implacable, y finalmente daría sus frutos de la manera más devastadora posible, preparando el escenario para una confrontación que ninguno de ellos podría haber anticipado. Una tarde, Lucia encontró un folleto sobre su carrito de limpieza. Era de un programa intensivo de alfabetización para adultos, con clases nocturnas. Adjunta al folleto había una nota simple, escrita a máquina. El conocimiento es el primer paso hacia la libertad. La inscripción está pagada. No había firma, pero ella sabía de quién venía. Sostuvo el folleto con manos temblorosas, las lágrimas nublando su visión. Por primera vez en años, la brasa de su sueño no solo ardía, sino que se convertía en una llama brillante y esperanzadora. La gratitud que sentía hacia ese hombre complicado y distante era inmensa, una emoción tan poderosa que casi la asustaba. El vínculo entre ellos, forjado en el silencio, la distancia y los gestos indirectos, se había vuelto innegable. Era una extraña danza de poder y vulnerabilidad, de gratitud y obligación. Eduardo, el cirujano que lo controlaba todo, se encontraba perdiendo el control de sus propias emociones, fascinado por la única persona en el hospital que no le pedía nada. Lucia, la mujer que siempre había vivido en las sombras, se encontraba bajo una luz tan intensa que la cegaba, asustada pero decidida a no desperdiciar la oportunidad que le habían brindado. Ambos estaban en un camino de transformación sin saber que se dirigían directamente hacia un clímax que amenazaba con destruirlos a ambos. Movido por una nueva determinación que trascendía la simple gratitud, Eduardo decidió que los gestos sutiles ya no eran suficientes. Comprendió que, para darle a Lucia una oportunidad real, debía atacar el problema de raíz, el sistema que perpetuaba la invisibilidad de personas como ella. Utilizando una parte considerable de su fortuna personal, estableció una fundación anónima dentro del hospital, un ente independiente diseñado para ofrecer becas de estudio completas al personal de base. No era solo por Lucia, era una declaración de principios, una forma de redefinir el valor dentro de su propia institución. Quería crear un sistema donde el potencial no estuviera limitado por el puesto de trabajo, sino que fuera nutrido activamente. El proyecto se desarrolló en secreto, con la ayuda de sus abogados personales, para que cuando se anunciara fuera una realidad innegable y no una simple propuesta. El anuncio se hizo a través de un comunicado oficial del hospital. La Fundación Futuro Esperanza nacía con el objetivo de invertir en el crecimiento de su gente, y su primera beneficiaria, seleccionada por un comité independiente, elegido a dedo por el propio Eduardo, era la señora Lucia Matos. La beca era integral, cubría un programa intensivo de alfabetización, seguido de una plaza garantizada y todos los gastos pagados para la carrera de enfermería en la mejor universidad de la ciudad. La noticia cayó como una bomba en los pasillos de la Esperanza Divina. Hubo conmoción, envidia murmurada y en algunos rincones silenciosos una chispa de genuina admiración. Para Lucia, la noticia fue abrumadora, un sueño tan grande que apenas se atrevía a creerlo. Sostuvo la carta oficial con manos temblorosas, las lágrimas de alegría mezclándose con un vértigo aterrador ante el abismo de su nueva vida. La reacción de Verónica Soares fue una furia helada. La creación de una fundación entera, una inversión de esa magnitud, era una jugada desproporcionada que desafiaba toda lógica empresarial. Para ella, esto ya no era sobre gratitud o un capricho pasajero. Era la prueba irrefutable de que Lucia tenía un poder sobre Eduardo que ella no podía comprender, y eso la aterraba y la enfurecía.
Nadie gasta una fortuna en una limpiadora por un simple desmayo, se dijo, su mente trabajando a toda velocidad. Hay algo más aquí, algo profundo y oculto. La filantropía de Eduardo era, a sus ojos, un escudo, una cortina de humo para ocultar una vulnerabilidad que ella estaba ahora más decidida que nunca a encontrar y explotar. El juego había subido de nivel y ella no iba a quedarse atrás. Su investigación se reanudó con una ferocidad renovada. Ya no buscaba simples trapos sucios, buscaba una conexión, un punto de intersección en el pasado de Eduardo y Lucia que pudiera explicar esa devoción irracional. Dejó de lado los registros de empleo y se sumergió en los archivos públicos, en las bases de datos de los hospitales municipales, en los registros de nacimiento y defunción. Era una aguja en un pajar, pero Verónica tenía la paciencia de un depredador. Se centró en la familia de Lucia, en su ciudad natal, en cualquier evento traumático que pudiera haber marcado su vida, y fue en los polvorientos archivos digitales de un superpoblado hospital público donde encontró el primer hilo del que tirar, el certificado de defunción de un niño llamado Marcos Matos, hermano de Lucia. Con el nombre y la fecha, el resto fue una cascada de revelaciones. Verónica solicitó acceso a los archivos del caso, alegando una investigación interna de calidad para él, Esperanza Divina. El papeleo era antiguo, digitalizado a partir de 1900. Microfichas, pero los datos eran claros. Marcos Matos, de 8 años, ingresado por una apendicitis, operado con éxito, dado de alta y fallecido una semana después por una sepsis generalizada. Mientras revisaba los documentos, su corazón comenzó a latir con una excitación cruel, y entonces lo vio. La firma en la orden de alta, la rúbrica que autorizaba al niño a volver a casa, era ligeramente diferente a la actual, pero la identidad era innegable. Pertenecía a un joven y sobrecargado residente de cirugía de aquel entonces, un doctor Eduardo Acevedo. Verónica se reclinó en su silla, una sonrisa triunfante extendiéndose por su rostro. Tenía su arma. Era perfecta. La crueldad de Verónica era tan grande como su inteligencia, y decidió que una revelación tan potente merecía un escenario a su altura. Convocó una reunión extraordinaria de la junta directiva del hospital, incluyendo a los principales inversores. El pretexto oficial era discutir el impacto financiero y la estructura de la nueva fundación de Eduardo. Como parte de su plan, extendió una invitación personal a Lucia, diciéndole que la junta quería conocerla y celebrar públicamente su increíble oportunidad. Lucia, nerviosa pero rebosante de una felicidad casi dolorosa, aceptó. Pasó 2 días eligiendo qué ponerse, pidiendo prestado un vestido sencillo pero elegante a una vecina, queriendo lucir digna de la fe que el doctor Acevedo había depositado en ella. Entró en la sala de juntas, un espacio intimidante de caoba oscura y cuero, sintiéndose pequeña e inadecuada, pero también llena de una esperanza radiante. Eduardo le sonrió desde la cabecera de la mesa, un gesto que la llenó de calor y seguridad. Los miembros de la junta la saludaron con una cortesía formal. Verónica comenzó la reunión con un discurso almibarado, elogiando la visión filantrópica del doctor Acevedo. «Es un gesto de generosidad sin precedentes», dijo, su voz goteando una falsa admiración. «Un acto que demuestra un profundo sentido de la responsabilidad personal. Pero, ¿cuál es el origen de esta devoción tan particular hacia la señora Matos?» La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de insinuaciones, y Lucia sintió el primer pinchazo de inquietud. Verónica no esperó una respuesta. Con el control remoto en la mano, proyectó un documento en la gran pantalla de la pared. Era un formulario de hospital antiguo y amarillento. «A veces, la generosidad es una forma de redención», continuó, su tono volviéndose afilado. «A veces, es el intento de reparar un error del pasado, un error trágico.
Hizo zoom en la parte inferior del documento. Este es el formulario de alta de Marcos Matos, hermano de la señora Lucia, fallecido hace años por una infección que se desarrolló después de que lo enviaran a casa. Y esta, dijo, su voz ahora un látigo, es la firma del médico que autorizó esa alta. Un joven residente ambicioso que quizás estaba demasiado ocupado para notar las señales de advertencia. Un tal doctor Eduardo Acevedo. El mundo de Lucia se detuvo. El aire fue succionado de sus pulmones. En la pantalla, el nombre de Eduardo Acevedo estaba entrelazado con la mayor tragedia de su vida. El hombre que la había salvado, el ángel que le había devuelto la esperanza y le había abierto las puertas de su sueño, se fusionó de repente con la figura sombría que había habitado sus pesadillas durante años. El médico anónimo y negligente, responsable de la muerte de su hermano. El dolor fue tan agudo, tan físico, que se llevó una mano al pecho, imitando el mismo gesto que había visto en Eduardo la noche de la tormenta. La sala de juntas, los rostros de los directivos, la sonrisa triunfante de Verónica, todo se disolvió en un torbellino de traición y horror. La revelación no solo destruyó a Lucia, también demolió a Eduardo. Quedó completamente ciego. El caso de Marcos Matos era un recuerdo borroso, una cicatriz más entre las miles de su brutal residencia en un hospital público desbordado. Recordaba la impotencia, la frustración constante de luchar contra un sistema roto, de tener que dar de alta a pacientes demasiado pronto para hacer espacio a otros más graves. Pero la teoría y la memoria no eran nada comparadas con la realidad del rostro de Lucia en ese momento, una máscara de agonía y traición que lo acusaba más fuerte que cualquier palabra de Verónica. La culpa que había enterrado bajo décadas de éxito y arrogancia resurgió con la fuerza de un tsunami, ahogándolo. No, no puede ser, susurró Lucia, su voz rota por la incredulidad y el dolor. Sus ojos buscaron los de Eduardo, buscando desesperadamente una negación, una explicación, cualquier cosa que pudiera detener la caída libre de su mundo. Pero en los ojos de él no encontró defensa, sino una profunda y devastada confirmación. Vio la misma culpa que ella había sentido durante años, reflejada en él. La conexión que habían forjado, ese hilo invisible de gratitud y admiración, se tensó y se rompió con una violencia inaudita. El hombre que le había dado una segunda oportunidad era el mismo que, en su mente, le había arrebatado a la persona que más amaba. La paradoja era demasiado cruel, demasiado insoportable. Verónica observaba la carnicería emocional con una satisfacción gélida. Había logrado su objetivo. No solo había expuesto a Eduardo, sino que lo había hecho utilizando a su propia protegida como arma. Como ven, señores de la Junta, dijo con calma, esta fundación no es más que un intento de comprar el silencio y aliviar una conciencia culpable, una forma muy cara de decir lo siento. Cada palabra era una palada de tierra sobre la tumba de la reputación de Eduardo y de la frágil esperanza de Lucia. El silencio en la sala era pesado, denso, roto, solo por los sollozos ahogados que comenzaban a escapar de la garganta de Lucia, un sonido de pura desolación. Eduardo intentó hablar, formular una defensa, pero las palabras no salían. ¿Qué podía decir? ¿Que era solo un engranaje en la máquina? ¿Que apenas recordaba el caso? Cualquier excusa sonaría hueca, un intento patético de eludir una responsabilidad que, en ese momento, sentía con cada fibra de su ser. Su intento de hacer el bien, de redimirse a través de un acto de pura generosidad, se había retorcido de la manera más grotesca posible, convirtiéndose en la fuente del dolor más profundo para la única persona que había logrado traspasar su armadura. Había querido ser su salvador y en cambio se había revelado como su verdugo. La
Ironía era de una crueldad cósmica. Sin poder soportar un segundo más en esa habitación, Lucia se puso de pie bruscamente, la silla cayendo hacia atrás con un golpe seco. Los ojos de todos se volvieron hacia ella. Con una última mirada de dolor incomprensible dirigida a Eduardo, se dio la vuelta y huyó. Corrió por el pasillo, sus sollozos ahora abiertos y desgarradores, el eco de su huida resonando en la sala de juntas como un veredicto. Corrió sin rumbo, lejos de la sala, lejos del hospital, lejos del hombre que representaba a la vez su mayor esperanza y su más profunda herida. Su sueño, que había brillado tan intensamente momentos antes, se había convertido en cenizas en su boca. Eduardo se quedó inmóvil, paralizado en su asiento. ¡Lucia!, gritó finalmente, la palabra rasgando su garganta, pero ella ya se había ido. El sonido de su propio nombre en sus labios sonó ajeno, impotente. Estaba solo, rodeado por los rostros silenciosos y juzgadores de la junta directiva. Su carrera, su reputación, su hospital, todo parecía irrelevante. La única cosa que importaba era la imagen de Lucia huyendo, su corazón rompiéndose por una herida que él mismo, sin saberlo, le había infligido 2 veces, una por negligencia sistémica en el pasado y otra por una redención torpe en el presente. El clímax había llegado y lo había dejado completamente destrozado. La sala de juntas se convirtió en un tribunal. Las preguntas comenzaron, frías y acusadoras. Los miembros de la junta, que antes lo respetaban y temían, ahora lo veían como una carga, un riesgo. Pero Eduardo apenas los oía. Su mente estaba en el pasillo, siguiendo los pasos de Lucia. Se dio cuenta de que su colapso en la oficina no había sido solo físico. Había sido el comienzo de un desmoronamiento emocional que ahora estaba completo. La armadura de arrogancia y control que había construido a lo largo de su vida se había hecho añicos, y en su lugar solo quedaba un hombre enfrentado a la devastadora consecuencia de sus actos y omisiones. Verónica había ganado, o eso parecía. Había logrado derribar a su rival de la manera más espectacular posible. Sin embargo, mientras miraba el rostro vacío de Eduardo, no sintió la oleada de triunfo que esperaba. Vio a un hombre roto, y por un instante un atisbo de la magnitud de su propia crueldad la inquietó. Pero rápidamente reprimió ese sentimiento, reemplazándolo con la fría lógica del poder. Había expuesto una debilidad y ahora era el momento de capitalizarla. La lucha por el control del esperanza divina estaba a punto de entrar en su fase final. Para Lucia, la huida no le proporcionó ningún alivio. Cada paso que daba la alejaba del hospital, pero la acercaba más al epicentro de su dolor. La traición era un sabor amargo en su boca. Se sentía estúpida, ingenua. ¿Cómo pudo haber confiado tan ciegamente? ¿Cómo pudo haber permitido que la esperanza la cegara de esa manera? Las dos realidades eran irreconciliables. El recuerdo de las manos de Eduardo, aflojándole la corbata, se superponía con la imagen de su firma en el alta de su hermano. Cada acto de bondad que él le había mostrado ahora parecía manchado, una forma de penitencia egoísta en lugar de un gesto de genuina compasión. Mientras tanto, en la sala de juntas, Eduardo finalmente se levantó. No miró a Verónica ni a ninguno de los miembros de la junta. Caminó hacia la puerta con la lentitud de un hombre mucho mayor. No iba a defenderse, no en ese momento. Sabía que las palabras eran inútiles. La única cosa que importaba era el daño que se había hecho. Antes de salir, se detuvo en el umbral y habló, su voz hueca pero firme. La reunión ha terminado. Con eso salió, dejando atrás el caos de su carrera destrozada para enfrentarse a un silencio aún más aterrador. La ausencia de Lucia y el peso abrumador de una culpa que ahora tenía nombre y rostro. La colisión de pasados y presentes había sido total. El conflicto que había estado gestándose bajo la superficie había estallado con una fuerza
devastadora, separando a los dos protagonistas y dejándolos en sus puntos más bajos. Lucia había perdido su sueño y su fe en la bondad. Eduardo había perdido su prestigio, su control y a la única persona que le había mostrado un camino fuera de su soledad. La transformación que ambos habían comenzado se había truncado de la manera más trágica, y el camino hacia cualquier tipo de redención o reencuentro parecía, en ese momento, completamente imposible. La herida estaba abierta, sangrando, y nadie sabía cómo podría empezar a sanar. Mientras Lucia se refugiaba en el pequeño apartamento de una vecina, sumida en un mar de confusión y dolor, Eduardo se enfrentaba a las ruinas de su vida. La junta directiva le había dado un ultimátum: renunciar discretamente o ser despedido con deshonor. Verónica ya se movía con la confianza de una sucesora inevitable, saboreando su victoria. Sin embargo, tras 2 días de un silencio absoluto que desconcertó a todo el hospital, Eduardo tomó una decisión que nadie, y menos Verónica, podría haber anticipado. En lugar de esconderse o negociar una salida, convocó una rueda de prensa en el auditorio del hospital. No iba a defenderse, iba a rendirse, pero en sus propios términos. Iba a transformar su caída en un acto de inmolación con propósito, utilizando el fuego de su propia destrucción para iluminar una verdad más grande. Frente a un mar de cámaras y periodistas, con los miembros de la Junta y Verónica observando desde la primera fila, esperando una humillación pública, Eduardo hizo lo impensable. Con una calma solemne comenzó a hablar. «Hoy no estoy aquí para defenderme», dijo, su voz resonando con una autoridad que no provenía del poder, sino de la aceptación. «Estoy aquí para aceptar mi responsabilidad, por el caso de Marcos Matos y por los innumerables casos como el suyo que ocurren cada día en sistemas médicos que priorizan la eficiencia sobre la humanidad. No buscaré excusas en un sistema roto. Yo era parte de ese sistema, un engranaje que siguió girando, y como parte de él, fallé». Su confesión fue directa, sin paliativos, un acto de contrición que silenció a la multitud. Pero no se detuvo ahí. En lugar de terminar con una disculpa, continuó, su voz cobrando fuerza. «El error no se repara con una renuncia, se repara con un cambio real». Fue entonces cuando anunció su visión, una reforma completa del hospital basada en un nuevo y revolucionario protocolo que llamó la Observación Lucia. Este protocolo capacitará y empoderará a cada miembro del personal, desde limpieza y seguridad hasta administración, para que se conviertan en nuestra primera línea de defensa y observación. Porque a veces, la persona que limpia el suelo es la que ve el sudor frío en la frente de un paciente que una enfermera ocupada podría pasar por alto. Vamos a enseñar a nuestra gente a ver, no solo a mirar. Convirtió su humillación en un manifiesto. Lucia vio la rueda de prensa en un viejo televisor, acurrucada bajo una manta. Esperaba oír justificaciones, culpas a terceros, las excusas de un hombre acorralado. En cambio, vio a un hombre despojándose de su armadura, aceptando una culpa que iba más allá de lo personal para abordar una herida colectiva. Vio cómo tomaba el nombre de su hermano, no para mancharlo, sino para convertirlo en un estandarte de cambio. El discurso de Eduardo no fue una disculpa para ella, sino un homenaje a la memoria de Marcos. Y en ese acto de redención pública y desinteresada, la primera semilla de la duda comenzó a brotar en el terreno devastado de su corazón. ¿Podría un hombre culpable actuar con tanta honestidad destructiva? Impulsada por esa duda y armada con la herramienta más poderosa que él le había dado, su incipiente capacidad de leer, Lucia se dirigió a una biblioteca pública. Se sentó frente a un ordenador
y con dedos temblorosos introdujo la contraseña de los archivos del hospital que él le había facilitado meses atrás. Pasó toda la noche y el día siguiente navegando por bases de datos y registros antiguos. Leía lentamente, cada palabra un esfuerzo, cada frase un descubrimiento, reconstruyendo la historia clínica de su hermano. Su búsqueda ya no estaba alimentada por el dolor, sino por una necesidad desesperada de encontrar la verdad, sin importar cuál fuera. Estaba usando el regalo de su Salvador para juzgar a su presunto verdugo. Y entonces, en las profundidades de un servidor de correo electrónico archivado, la encontró. La verdad no era una sola prueba, sino una cadena de ellas. Un correo electrónico de un joven doctor Acevedo a su jefe de residentes, expresando su preocupación por la fiebre baja pero persistente de Marcos Matos. Otro, más urgente, argumentando en contra del alta, citando una intuición clínica de que algo no iba bien. Y finalmente, la respuesta tajante y definitiva de su superior: la planta está colapsada, necesitamos la cama, dé el alta ahora, es una orden. La verdad la golpeó con la fuerza de una ola. Eduardo no había sido negligente, había luchado por su hermano, había sido, como ella, otra víctima de un sistema indiferente. Al día siguiente, la junta directiva se reunió para formalizar el despido de Eduardo. Verónica ya había preparado su discurso de aceptación, pero justo cuando la reunión comenzaba, la puerta se abrió. Lucia entró en la sala. Ya no llevaba un vestido prestado ni la mirada de una víctima. Vestía sus ropas sencillas de siempre, pero su postura era erguida, sus ojos claros y firmes. En sus manos sostenía una pila de papeles impresos. Caminó hacia la gran mesa de caoba y miró a los miembros de la junta. «Están a punto de cometer un terrible error», dijo, su voz tranquila pero inquebrantable, resonando en el silencio atónito de la sala. El testimonio de Lucia desmanteló el caso de Verónica pieza por pieza. Con una elocuencia nacida de la verdad, leyó los correos electrónicos, explicó el contexto, describió la presión bajo la que trabajaban los residentes en aquel hospital. Su historia, la narrativa de la propia víctima exonerando a su supuesto agresor, fue un golpe devastador para la oposición. No solo salvó la carrera de Eduardo, sino que validó de la forma más poderosa posible su visión para el hospital. Al compartir sus verdades personales y dolorosas, ambos sacrificaron su drama individual en el altar de una reforma sistémica, y en ese sacrificio compartido encontraron una forma inesperada de sanar la herida que los unía. Un año después, el Hospital Esperanza Divina era irreconocible, no en su estructura, sino en su alma. El protocolo Observación Lucia había sido un éxito rotundo, reduciendo errores y mejorando la satisfacción del paciente. La comunicación entre los distintos niveles del personal era fluida, colaborativa. Una noche, Eduardo, todavía director, caminaba por los pasillos ahora más cálidos. En la planta de pediatría encontró a Lucia. No llevaba su viejo uniforme de limpieza, sino el impecable uniforme blanco de una enfermera estudiante. Estaba sentada junto a la cama de un niño pequeño que no podía dormir, leyéndole un cuento en voz alta, su voz clara y melodiosa, llenando la habitación de paz. Él se acercó en silencio, sin querer romper el momento mágico. Esperó a que ella terminara el capítulo. Cuando ella levantó la vista y lo vio, una sonrisa suave iluminó su rostro. Él no dijo nada, simplemente extendió la mano y le ofreció un estetoscopio, el suyo, el que siempre colgaba de su cuello. Sus ojos se encontraron y, en esa mirada compartida, había un universo de historia, dolor y redención. «Creí que te salvé la vida esa noche», susurró él finalmente, su voz desprovista de toda arrogancia, llena de una emoción que ya no necesitaba ocultar. Lucia tomó el estetoscopio
y con una sonrisa genuina y luminosa colocó el frío diafragma sobre su propio pecho, guiando la mano de él para que la cubriera con la suya. Ambos estábamos colapsando, Eduardo, respondió ella suavemente. Simplemente fuiste el primero en caer. Juntos, en el silencio del hospital transformado, escucharon el latido fuerte y constante de un corazón que, al fin, había aprendido a sanar. Si esta historia te conmovió, déjanos tu like, suscríbete y compártela con alguien que necesita creer en el amor y en las segundas oportunidades.